Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás, querida? Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy popular con nuestras familias bilingües, esa paciencia y frustraciones con el español en casa. Y es que criar bilingües o multilingües no es tan fácil y necesitamos mucho apoyo, ¿no te parece, Erika? Necesitamos apoyo, Una villa, un tribu. una tribu que nos sostenga, pero además creo que lo que más necesitamos es paz interior cuando nos encaminamos en un proyecto de crianza bilingüe o multilingüe y estamos convencidos de eso. No digo que lo sabemos de antemano, pero podemos predecir que podemos tener algunos desvíos y sobresaltos en el camino y enfrentarlos con, por eso digo, paz interior, para poder pensar que tiene que ser un proceso de disfrute, ¿no es cierto? Que esta es la idea, además de aprendizaje, que tiene que ser un proceso en el cual disfrutemos como familia de este proyecto tan importante de crianza, como todo lo que rodea la maternidad. Así es, y yo creo que debemos tener en mente que lo que queremos es quizás usar el lenguaje, el idioma, para fomentar, inculcar el amor por nuestra cultura. Entonces, si partimos de ahí, yo creo que es un poco más llevadero la situación. Erika, ¿cuál fue tu experiencia cuando tus hijos eran pequeños? ¿Tenías una rutina diaria con el idioma? Yo sé que para ti fue un poco más fácil que para mí, con el hecho de que tu marido también habla español, el mío no lo hablaba. Así que cuéntanos de esa parte. Definitivamente, que los dos padres hablan el mismo idioma, en ese sentido me parece que es una ventaja, lo cual no quiere decir que si no es el caso sea una gran desventaja y tengamos Claro. que optar por no tomar este camino. Lo tomaremos de otra forma. Eh, Como decía antes, creo que lo primero es proponérselo y como decimos casi siempre, las cosas hay que planificarlas, no salen solo espontáneamente. Sí queremos que sea espontáneo, pero con algún tipo de proyecto y pensamiento por detrás de hacia dónde quiero ir. Esto no quiere decir que tengamos que tener un programa muy detallado y definido en el cual no nos podemos mover un segundo, pero dependiendo de nuestras circunstancias, en el lugar donde vivamos, si somos las únicas personas que vamos a transmitir el español, muchas veces es más fácil o nos sentimos más acompañadas si tenemos algún programa más orientador. En mi caso, lo hice de manera diferente. Muchos saben que soy psicopedagoga y venía con un bagaje interesante en el tema de educación y tenía muy claro que lo tenía que planificar, aunque sea en mi cabeza, y por supuesto tener algunos recursos a mano, porque realmente lo necesitamos. Mis hijos nacieron en Francia, todo el contexto hablaba francés, y en casa siempre hablamos español. Mi rutina tuvo que ver con esto, con de la mañana a la noche español en casa, el francés fuera de casa. Eh, Voy a decir que en algunas circunstancias, cuando invitábamos a algunos amiguitos o íbamos a la casa de gente amiga que no habla español, por supuesto que mis hijos me escucharon hablar francés, como ahora me escuchan hablar inglés, eh, porque la idea es poder participar de una actividad, ¿no es cierto? Ahí es donde tenemos que ver dónde flexibilizamos. Pero esto no quiere decir que porque me escuchaban hablar a mí otro idioma, esto les podía llegar a dificultar y confundir. Yo creo que casi al contrario. Creo que es un modelo para ver cómo podemos hablar varios y de una manera más natural. Y mucha gente te dice, bueno, esto es porque uno se adapta a donde está.
bueno, se adapta y no se adapta a donde está. No podemos pretender que todo el mundo nos entienda hablar español si estamos en un lugar donde no se habla. Me parece que hay que ser flexibles y entender cada circunstancia. Pero en nuestro caso era muy claro que el español en casa era muy fuerte. Y eso no quería decir, por ejemplo, que no escuchásemos canciones en francés, que mis hijos escuchaban en el jardín de infantes, que las escucháramos en el coche o que las escucháramos en mi casa. Por eso digo que no es una cuestión de separar una división así como muy tajante entre lo que acá no entra y acá sí entra. ¿No es cierto? Porque a veces dicen, no, que no nos escuchen hablar Sí, otro sí, sí, idioma. sí, No, sí. creo que si mayoritariamente podemos transmitirles, en este caso el español, y después pueden ver que tenemos esta flexibilidad de, pero momentito, mamá también puede cantar las canciones que canta la maestra en el jardín de infantes. Entonces, esto no significa que entonces mamá no puede y mamá no entiende o yo no entiendo, tampoco tenemos que estar como, ¿no? Como tan tajantes en esto. Mari, contanos un Sí, poco cómo fue tu experiencia. sí, sí, no, es verdad, tienes razón. No, los extremos nunca funcionan para mí. Entonces hay que ser muy flexibles. Sí, hay que ser consistente, eso es primordial, pero hay que ser flexibles. En mi caso, mi esposo no hablaba español, así que yo no podía tener conversaciones con él en español. Los chicos nunca me vieron hablando con él en español. Y ya cuando a medida que pasan los años, ellos se dan cuenta de que mami también hablaba inglés. Entonces se me hacía un poco más difícil esa consistencia. eh, eh, y por ejemplo íbamos al parque y en el parque todo el mundo hablaba inglés, entonces yo tenía que comunicarme en inglés porque la señora al lado me estaba hablando y ella me hablaba en inglés y el niño veía que yo me comunicaba en inglés. Así que trataba de hablarme también él en inglés cuando ya llegaba a la casa, entonces yo siempre le contestaba en español y y muy pronto él se dio cuenta sin que yo tuviera que decirle nada, la nena era una bebé todavía, que su papá no hablaba el mismo idioma que yo. Entonces, él se miraba de un lado y le hablaba a él en inglés y me miraba a mí y me hablaba bien español, como que en su cabecita él entendía con qué idioma comunicarse con su mamá y con qué idioma comunicarse con su papá. Y por supuesto que sin yo saber que se llamaba One Parent, One Language, un papá, un idioma, porque en esa época no había nombre del método ese era el método con el cual nosotros usamos. Pero fue bastante difícil porque como hemos hablado y he dicho otras veces, yo no tenía muchos recursos, no tenía comunidades, no tenía en estas comunidades bilingües en el internet, online, en Facebook, en Instagram, que se apoyan mucho, se ayudan un montón, creando materiales y cosas así, que eso no lo había. Así que a mí los libros en español me los mandaba mi hermana de Puerto Rico o me los mandaban amistades de España o de México. En las bibliotecas no había muchos libros en español tampoco, así que yo tenía que ser bastante creativa y no tenía la educación que tienes vos de enseñar, así que trataba de hacer lo mejor que podía, pero me sentía bastante sola. Felizmente hice un grupo de amigas que estaban en el mismo barco que yo, como digo, porque ellas pues, eran peruanas, argentinas, puertorriqueñas, mexicanas, y todas estábamos tratando de mantener el idioma en español, así que nos ayudábamos, nos apoyábamos mucho. Hacíamos playdates, traíamos a los chicos a jugar para que ellos nosotras hablábamos español y ellos también hablaban español entre sí, y así nos apoyábamos bastante. La lectura era muy importante y alternábamos. Una noche leíamos en español, la otra noche leíamos en inglés, y así pues los niños estaban adquiriendo ambos idiomas a la vez.
recuerdo que el nene no no habló rápidamente. Él tendría como menos de 2 años, perdón, menos de 3 años, quizás como 2 añitos, 2 y pico. eh, y yo nunca me preocupé para nada, yo sabía que en algún momento él iba a hablar en oraciones completas, pero dio la casualidad que hubo una charla con una terapista del habla y sabes que cuando eres un papá nuevo te empapas con todas esas actividades donde puedes aprender y conocer cosas más sobre el desarrollo de los niños y la paternidad y todo eso, así que yo me fui para allá y después de la charla hablé con ella y le pregunté, le dije, ella me dijo, mira, el niño está queriendo 2 vocabularios, 2 maneras de decir las cosas, está todo en esa cabecita y una vez empiece a hablar no lo vas a poder callar. y, y así fue. Un día empezó a hablar y hablaba en los 2 idiomas y no había problema para nada. Pero A mí me sucedió parecido, pero en estas etapas en las que hay que esperar y que los hijos de muchos amigos o del jardín de infantes empiezan a hablar antes que tu hijo, por diferentes circunstancias, pero especialmente porque estás pasando por una crianza bilingüe. Seguramente te pasó como nos pasó a muchas, que empezamos a tener esa ansiedad de que no habla, de que algunas maestras te hacen comentarios, de que las amigas te miran, de que la abuela también comenta de que este niño no va a hablar nunca, ¿no? No sé si te pasó o sabés cómo funciona en el ambiente, ¿no? ¿Cómo nos afecta eso? Sí, porque entonces nos empezamos a dudar nosotras como mamás, qué Claro. estoy haciendo, qué no estoy haciendo, y realmente es un proceso que tiene que ver con el niño, y cualquier experto en esa área te dice y ese es uno de los mitos, ¿no? Que hay sobre aprender un segundo idioma criar al niño con un segundo o un tercer idioma. El hecho de que no se va a confundir, no va a poder hablar bien, se va a tardar más en esto y en aquello, y realmente es lo contrario. Ellos están adquiriendo más vocabulario, 2 maneras de decir o 3 de comunicarse, y lo pueden hacer porque el cerebro es elástico. Entonces, Absolutamente. Pero están. nos lleva tiempo, ¿no? Y por eso te comentaba esto de la frustración que sentimos a veces como papás, no aprende, lo hice mal, ¿no? Como que esto es algo que sucede muchísimo, que escuchamos mucho de muchas mamás, ¿no? De muchas familias, que, la frustración junto con la falta de paciencia, de hay que esperar, hay temas que tienen que ver con los tiempos. Por comparar, puedo decir que muchas veces sucede algo similar como si camina o no camina, ¿no Exacto, es cierto? exacto. Cómo los tiempos de cada chico son diferentes y en una misma familia, lo debes haber pasado, en mi casa sucedió de manera similar, ¿no? Tengo 2 hijos y tuvieron procesos diferentes, los dos son trilingües a día de hoy, pero tuvieron momentos diferentes, caminaron en épocas diferentes, tienen un acento diferente quizás al hablar, utilizan el lenguaje de manera diferente, no somos seres únicos y Exacto. cada chico lo aprendió. Seguro en tu caso, que tus hijos son todavía más grandes que los míos, hoy como adultos lo debes ver, ¿no es cierto, Mari? Bueno, sí, también en mi caso, el niño no disfrutó tanto de la gramática en español, ni él es más bien, lo habla muy bien, se puede comunicar muy bien, pero no necesariamente lo lee y lo escribe tan fuertemente como Francesca, como mi hija, porque ella lo tomó en la escuela, ya tomó como 6 o 7 años de español. Ajá. Entonces ella se siente más segura, más confiada en escribirlo y en leerlo. Y yo diría que